Bueno, entonces buenas noches. Vamos a empezar hoy ya en forma nuestro grupo de estudio de Ayurveda. ¿Me escuchan bien? Eh, Listo. Entonces, cuando yo comparto la pantalla, es posible que no pueda ver inmediatamente su chat. Voy a intentarlo, dejarlo aquí activo para poderlo ver, pero es posible que lo vea es al final. Entonces, como si hay comentarios o preguntas, me las escriben en el chat y yo las miro al final. Voy a hacer lo posible por tener el chat a la mano, pero es que no sé bien cómo se hace. Ah, bueno, creo que aquí ya. Vamos a ver si me queda. Entonces, sí, perfecto. Acá me queda el chat. Listo, entonces, ay no, perdón. Perdón un momento que esto me queda ya. Mm, Listo. Bueno, la tecnología a veces genera. Esperen un momentico, yo me devuelvo, ya es esto. Esto es lo que les quiero mostrar. Ay. Mm, Creo que más bien así. Les voy a pedir el favor, si quieren mejor poner el micrófono en silencio para que no se escuchen ecos. Vamos a ver. Buenas noches a los que se están conectando ahora. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar con Ayurveda. Entonces en este grupo de estudio vamos a como explorar los conceptos más básicos y más fundamentales de la Ayurveda para entender lo más grande, ¿no? Entonces, muchas veces nos vamos directo como que quisiéramos tratar patologías o quisiéramos saber qué fortalece el sistema inmune o cómo regular el periodo, como saben, como muchas cosas mucho más grandes, pero para entenderlo y para que podamos hacernos partícipes de este aprendizaje de Ayurveda, es importante como empezar desde el principio, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ayurveda, pues empezó, se dice que los sabios de la antigüedad estaban muy preocupados por todas las enfermedades que sufrían los seres vivos, los seres humanos, y querían pasar, como encontrar el fin del sufrimiento y cómo lograr una vida larga y feliz. Entonces se dice que se reunieron como en un gran congreso en las montañas y le pidieron a la divinidad que les dijera, les revelara cuál es el secreto para sanar las enfermedades, y se dice que el mismo Dios, como el señor Brahma, reveló el conocimiento de la Ayurveda. Entonces, pues acá esta foto es como una representación del maestro enseñando a sus discípulos como estos conocimientos de la medicina ayurvédica, y a lo largo de la antigüedad se fue revelando por tradición oral, pero una gran fortuna y es que en los Vedas y en los libros antiguos en sánscrito fue también escrita la medicina ayurvédica, entonces lo tenemos como un conocimiento todavía muy puro hasta nuestros días. Porque cuando es en tradición oral, como que algunas cosas se mantienen, pero también otras se pierden. Entonces, Ayurveda se ha mantenido una tradición muy viva a través de la transmisión escrita y la transmisión oral. Entonces, Ayurveda es importante conocer como la etimología de la palabra Ayurveda, Ayus. Eso se compone de dos palabras, Ayus y Veda. Ayus significa vida y Veda significa conocimiento, pero como yo les decía, el sánscrito como no es una lengua que los significados sean literales, sino que es un concepto completo. Entonces, Ayurveda es el conocimiento de la vida larga y feliz, de la longevidad y del bienestar.
Entonces recibe el nombre de Ayurveda porque nos enseña qué sustancias y cualidades aumentan la vida, Ayushya, y cuáles no, ¿sí? Entonces es como el conocimiento de todas las sustancias que soportan la vida y cuáles también generan como desequilibrio y como que atentan contra la vitalidad. Entonces, a mí me gusta empezar por la filosofía. Les decía que es muy importante en este grupo de estudio que si se pueden tomar el tiempo de leer antes, es mucho mejor, porque cuando has leído como que asimilas mejor el conocimiento y entonces como que aquí va a entrar como mucho más directamente. Si no, pues también están súper bienvenidos, pero sí es chévere primero estudiar un poco. Entonces, Ayurveda habla de la filosofía Samkhya. La filosofía Samkhya dice que hablamos un poco la semana pasada para los que estuvieron, es como surgió de lo inmanifiesto que es Purusha a lo manifiesto que es Prakriti. Ahorita vamos a volver a repasar esa gráfica que vimos la semana pasada, pero entonces Purusha, se dice que Purusha es el silencio absoluto, es como lo inmanifiesto, que desciende bajo la forma de Prakriti, o sea, lo absoluto que no tenía forma, que no tiene manifestación, se manifiesta en la forma, se manifiesta en el mundo fenoménico y a eso se le denomina Prakriti. De Prakriti, de esa manifestación de Purusha en la manifestación ocurre, lo primero que se manifiesta es el espacio, el éter en donde van a habitar después los objetos. Del espacio, a través del espacio corre el viento, que da lugar al fuego. Del fuego fluye el agua que forma la tierra. De la tierra provienen las plantas que dan nutrición. Del alimento se origina el esperma, del cual nace el hombre. El hombre oculta a Purusha, el alma, que necesita de un cuerpo. Esto es muy lindo, es como sencillo, pero a la vez es muy profundo acerca de la concepción de la filosofía sámica de cómo el universo fue construido. Y esto lo dice el Taitriya Upanishad. Entonces, todo surge del espacio, el éter, del éter el aire, del aire el fuego, del fuego el agua y del agua la tierra. Y esto es muy importante entenderlo en Ayurveda, pero entenderlo a profundidad. No solamente saber que Vata es aire y espacio y Pitta es fuego y agua y Kapha es agua y tierra. O sea, va mucho más profundo porque si queremos conocer más profundo la nutrición ayurvédica, más profundo cómo funcionan nuestros órganos, cómo funcionan nuestras emociones, si conocemos a profundidad estos elementos y sus cualidades, vamos a conocer la ciencia de la vida, la ciencia de la Ayurveda. Entonces, Ayurveda dice que el universo está formado por 5 elementos. Dijimos que íbamos a aprender algunas cosas en sánscrito, que me parece lindo. A los que les parezca difícil, no se preocupen, no se enreden con el sánscrito. Siempre vamos a tener como las palabras eh, similares, pero pues es lindo, algunos conceptos es importante aprenderlos en sánscrito. Entonces, 5 elementos en Ayurveda se llama Pancha Mahabhutas. Pancha es 5, Maha es grande y Bhutas elementos, los 5 grandes elementos. Es lo que quiere decir Pancha Mahabhuta. El primero es éter, hablamos, el espacio, que se dice Akash. El segundo es el aire, que es Vayu. El tercero es Agni, que es el fuego. El cuarto es Yala, que es el agua, Yala o Apa, también se dice. Y el siguiente es tierra o Prithvi. Entonces, estos son los 5 elementos: Akasha, Vayu, Agni, Yala y Prithvi. Entonces, vamos a empezar con los elementos. Acá finalmente no pude ver su chat, pero igual si tienen preguntas, yo cada tanto voy a ir mirando el chat para ver si hay comentarios. O también es lindo que ustedes aporten. Ahorita podemos hacer como una conversación acerca
de estos elementos. Entonces vamos a empezar con Akash, que es el éter. Entonces, el éter es aquello, y es muy lindo, ¿saben? Como que busquen guardar esto en el corazón, no solo en la mente y no solo en el cuaderno, sino como realmente experimentar estos conceptos, porque es como el fundamento de todo lo que se va a desglosar después en Ayurveda. Entonces, el éter es lo que todo lo permea. Tiene cualidades de ser omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es el hogar de todos los objetos del universo. Y esto es muy lindo, ¿no? Es como el éter es el hogar en donde habitan, el hábitat. Es la primera expresión de la conciencia, ¿vieron? Ahorita vimos que de Purusha surge Prakriti y de Prakriti surge el éter, el espacio. En el mundo fenoménico el éter es lo primero que se manifiesta. Entonces, el éter es como lo más cercano a la divinidad, lo más cercano al alma, lo más cercano al ser que se está manifestando. Por acá escucho algún micrófono, si quieren silenciarlo. Ah, ya, perfecto. Listo. Entonces, pero igual, si también ustedes quieren como aportar, también siéntanse muy libres, que aquí no es un monólogo, sino es un grupo de estudio. Entonces, es el hogar de todos los objetos en el universo, es la primera expresión de la conciencia. Entonces, es lo más cercano a lo divino. Es expansivo, vacío y sin resistencia. Provee libertad a lo que se mueve. Sin éter no hay amor o libertad. Es muy lindo, ¿no? Sin el espacio no hay libertad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sin éter no hay amor ni libertad. Es la esencia de la energía espiritual, porque lo más sutil es como lo más sutil, lo más como etéreo, que valga la redundancia, que existe, el elemento más etéreo y más sutil. Y se dice que el éter se manifiesta como energía nuclear. El siguiente elemento, de lo más sutil hacia lo más denso, sería aquello que se mueve en el espacio. Entonces, ¿qué es aquello que se mueve en el espacio? El aire, muy bien. No sé si escuché como Didi o bueno, no sé si ya te reconozco la voz. Bueno, entonces, o de pronto me equivoqué. Luego sigue Akash. Akash es el éter. Ah, el aire, exactamente acaba de decir. Ah, bueno, no, sigue el aire, pero vamos a hablar de Akash. Vamos a hablar un poco más de Akash. Entonces, hablábamos de las gunas, dijimos que íbamos a conocer profundamente las cualidades de esos elementos. Entonces, las gunas, las cualidades del éter es claro, en sánscrito se llama Vishada, es claro el éter, o sea, como que el éter es tan claro que permite ver a través de él, ¿no? No hay nada que se interponga en el éter puro, en el espacio vacío es como súper claro. Es ligero, ¿no? No tiene peso el éter, o es lo menos denso que existe. Es sutil, es suave, mrudu, inmesurable, no se puede medir el espacio. Los karmas, digamos, guna quiere decir cualidad y karma quiere decir acción. Entonces los karmas son las acciones, como lo que hace el éter. Entonces, el éter permite la vibración, ¿sí? Permite la expansión, no tiene resistencia, o sea, genera libertad. Y la vibración es porque a través del sonido como que se transmite o sea, como que a través del éter se transmite el sonido y entonces permite la vibración. Su acción también es el amor, que todo lo permea. El descenso de la inteligencia en el corazón y la materia es otra de sus acciones. Entonces es como, el éter es como ese puente que comunica lo divino con lo denso, con lo manifiesto. Tanmatra es el sonido, el Tanmatra es como su manifestación, se manifiesta a través del sonido también, el éter. Y la energía, como les había dicho,
es la energía nuclear. Y aquí pongo como una foto como del cielo, porque es como una manifestación del éter, ¿no? El cielo nos conecta con el espacio infinito. Sigue entonces aquello que se mueve en el éter, que es el aire, que tampoco lo podemos ver si no es por aquellos objetos a los que mueve el aire o porque lo podemos sentir. Entonces aquí es muy interesante porque si se dan cuenta el éter está relacionado con el sonido, pero el aire es algo que podemos oír, pero también lo podemos sentir, podemos percibir el aire. Entonces es la misma conciencia, pero es la misma conciencia del éter, pero se dirige en alguna dirección. Es el principio del movimiento y la energía que se manifiesta en el aire es la energía eléctrica. Las gunas o las cualidades del éter, del aire, perdón, de Vayu, es que es móvil, es seco, porque el viento cuando pasa seca, tiene esa cualidad de sequedad, todavía no tiene la naturaleza del agua. Es ligero, ¿sí? El aire tiene muy poca densidad. Es sutil, sukshma, es frío, frío en Ayurveda es shita, es rugoso y áspero. Y los karmas, las cualidades, o sea, como las acciones, karma no es necesariamente algo negativo. Karma en sánscrito quiere decir acción. Entonces, la acción del aire es moverse en una dirección en particular o en múltiples direcciones, pero su cualidad es, como su acción es el movimiento. El tanmatra, que les decía, es el sonido y el tacto. O sea, como que el aire puede ser oído y puede ser percibido por la piel. Y la energía que manifiesta el aire es la energía eléctrica. Luego sigue. Entonces, dense cuenta que estas cualidades son muy importantes porque las combinaciones de estos elementos nos van a dar los doshas, que son vata, pitta y kapha. Entonces, algunas cualidades del aire y del espacio las va a tener vata, algunas cualidades del fuego y del agua y la tierra lo van a tener cada uno de los doshas. Entonces, el akash es claro, ligero, sutil, suave e inmesurable. El aire, dijimos que es seco, móvil, ligero, sutil, frío, rugoso, como áspero. Su cualidad principal es el movimiento. Ahora, el Agni es el fuego, que es el tercer elemento desde lo más sutil a lo más denso. Entonces, el fuego es aquello que genera cambios, el que produce transformación. No produce nuevas sustancias, pero permite la transformación de las ya existentes. Es el factor que participa en la digestión, en la transformación, en el metabolismo. Es la fuerza transformadora que tenemos adentro y que existe en el universo. El Agni permite la inteligencia, como lo radiante, el brillo, como la claridad. Genera energía. También es responsable de la transformación emocional, como de digerir las emociones y digerir la vida. Los gunas del aire, o sea, las cualidades del fuego, los gunas de Agni, es que es caliente, es agudo, como que es muy intenso, ¿no? El fuego es muy intenso, agudo, caliente. Es ligero también, recuerdan, decíamos que asciende, entonces no tiene densidad. Es seco porque el fuego seca lo que está alrededor, ¿no? Por eso uno también pone la ropa o al viento para que se seque o al sol también para que se seque. Entonces es además sutil, esas son como las cualidades del Agni. Y eso es muy importante tenerlos en cuenta para entender mejor los doshas y para entender mejor las plantas medicinales y los alimentos. También las enfermedades tienen ciertas gunas de estas, entonces es un conocimiento muy básico, pero nos va a servir muchísimo a profundidad y al futuro. Entonces es muy importante aprenderse estas gunas de los elementos.
El Agni es brillante, como el fuego es brillante, es luminoso, es penetrante, ¿no? Si uno tiene una llama con papel al lado, con madera, puede penetrar muy fácilmente. Es la llama radiante de la inteligencia, ¿no? Como las personas que tienen mucho fuego son muy inteligentes, muy brillantes. Por eso se le dice a las personas inteligentes que son brillantes, ¿no? Que tienen fuego adentro. Y Tanmatra, entonces tiene los mismos que los anteriores elementos, que para el éter era el sonido, para el aire era el tacto y para el fuego es la forma, la visión, ¿sí? Entonces, el fuego puede ser oído, puede ser sentido, pero también puede ser visto. Si vieron los anteriores, no podían ser vistos, el espacio y el aire no pueden ser vistos a menos que se vea el objeto que está moviendo el aire y o el objeto que está en ese espacio. Pero por sí solos estos elementos no pueden ser vistos, en cambio el fuego sí. Entonces esto va a ser muy interesante porque muchas cosas de la visión tienen que ver con el fuego, ¿sí? Y las personas pita que tienen fuego, lo vamos a ver más adelante, tienen más, pues como más tendencia a tener problemas de conjuntivitis o de la visión, y es una manifestación del metabolismo también interno. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí les doy algunas pisticas para que se apasionen, para que vean que esto tiene un sentido también. Entonces, esas son las gunas, las acciones, o sea, las cualidades, las acciones y los sentidos, como las manifestaciones que tienen estos elementos. Y la energía del fuego es la energía radiante. Agni, el fuego, es responsable de digerir, absorber y eliminar los alimentos, y de esta manera el fuego también mantiene la vida. Permite la digestión de los productos metabólicos, transforma los elementos en energía, está correlacionado bioquímicamente con el ATP como la fuente de la energía, y se dice en el Charaka Samhita, que es uno de los textos antiguos y más importantes de la medicina interna ayurvédica, es que Agni es la causa de la vida, la fuerza, la nutrición, el brillo, la complexión y la energía vital. Si Agni se altera, el metabolismo se afecta y ocurre la enfermedad. Es súper importante el fuego en los procesos de enfermedad, pero vamos a ver más adelante que el aire también. El aire permite que se muevan como las toxinas, o que se muevan también los nutrientes, o que el movimiento también es muy importante. Pero fuego, el Agni, de hecho la medicina interna en Ayurveda se llama Kaya Chikitsa, que es como el tratamiento de las enfermedades causadas por los problemas del fuego, por los problemas del metabolismo, por los problemas de la digestión. Indigestiones emocionales también son debidas al fuego. Entonces el Agni provee la energía biológica a las células, y que es la energía potencial y la energía cinética del movimiento. Luego, el siguiente elemento es el agua. Yala o apa, se dice en Ayurveda. Aquí dice jala, pero es como cuando se translitera es en inglés, entonces yala. Yala o apa. Es el solvente universal, permite la asimilación y el balance de electrolitos, gobierna el sistema linfático, el plasma, las células, las moléculas, y la sangre también tiene moléculas de agua, entonces es también súper vital en el cuerpo. Las cualidades, las gunas del agua es que es frío por naturaleza. Si no está el fuego presente, el agua por naturaleza es fría. Es líquida, ¿cierto? Eso sí es como muy lógico. Es pesada. El agua, a diferencia de los elementos anteriores, es mucho más densa. Es suave, ¿no? Al tacto es suave. Es aceitosa de alguna manera, es como tiene cualidades parecidas al aceite. Pero no es como que sea grasosa, sino que tiene las cualidades como oleaginosa, como es viscosa. Y las acciones del agua es el movimiento hacia abajo, ¿no? Si hay un agua suspendida en el viento, en el aire, en el espacio, pues va a caer hacia abajo. Entonces es uno de sus acciones.
La limpieza, la purificación son cualidades y como acciones del agua. La cohesividad permite unir las estructuras, ¿sí? El espacio entre las células y mantener las cosas juntas, como los nutrientes en el cuerpo, en la sangre, en la linfa, tiene que ver con el agua. La adhesividad también tiene que ver con el agua. Bueno. Y ay, me devolví. Y el agua se expresa a través del gusto. Habíamos visto que los anteriores elementos eran el sonido, el sonido, el tacto, la forma y el gusto es la cualidad más importante del agua, ¿sí? Cuando viene este elemento es que podemos saborear la vida, podemos saborear los alimentos. También otra característica del agua es la percolación, que es ese paso lento a través de los poros. El agua puede pasar fácilmente por pequeños espacios, permear. Y el siguiente elemento, y después de eso vamos a hacer como un espacio para conversar un poco acerca de estos elementos, ¿sí? Es la tierra. Entonces la tierra en sánscrito es Prithvi, y las características es que es sólida, es densa y es áspera. Mantiene a las criaturas en el planeta, o sea, como que tiene una capacidad también de sostener, proporciona alimento, compacta, hace parte de los huesos, los cartílagos, perdón, escribí mal, las uñas, el cabello, los dientes y la piel. Entonces, hay ciertos órganos en el cuerpo que tienen más características de unos de los elementos que de otros. Entonces, los huesos, los cartílagos, las uñas, el cabello, los dientes, la piel, lo que genera estructura, sostén al cuerpo, están caracterizados por la tierra. Y la energía que hace parte de la tierra es la energía mecánica. Prithvi es como se dice tierra en sánscrito. Y las gunas, las cualidades de la tierra es que es pesada, es como el elemento más denso de todos, es estático, sin movimiento, es densa, es fuerte, gruesa. Y los karmas, las acciones de la tierra, permite la gravedad, como la acción de la gravedad es una de las acciones de la tierra, la atracción hacia abajo. Y el Tanmatra de la tierra, ¿cuál es el sentido que falta ahí de todos los que hemos visto? Tenemos el sonido, tenemos el tacto, tenemos la visión, el gusto, y el quinto es el olfato. Entonces la tierra, una manera para mí fácil de acordarme del olfato, es como el olor a la tierra mojada, ¿no? La tierra está reconectada con el olfato. Y de esa manera yo me acuerdo de esas características de la tierra. Entonces, vamos a dejar de compartir un momento y les voy a ver un momento. Bueno, entonces, acá tuvimos bueno, aquí ya ustedes habían comentado. Me escribieron que cuál es el karma, perdón, es que yo no puedo ver el chat mientras estoy hablando. Entonces, acá me han preguntado varias cosas. ¿En qué año aproximadamente nació la Ayurveda como sistema médico? La medicina ayurvédica data de 4.000 a 5.000 años de antigüedad, ¿sí? Y pues en esa época era el sistema médico que existía. Entonces, hace muchos años, hace miles de años surgió, pero acá en la Organización Mundial de la Salud también lo reconoció como un sistema médico como tal, con la medicina tradicional china, con la homeopatía. Entonces está aprobado como un sistema médico, y en la India hay un ministerio de salud. Bueno, ahí nos fuimos un poco más hacia lo más práctico y vamos a volver otra vez a lo filosófico. En uno de los textos hablaba de 9 elementos. Claro, los Mahabhutas, los Panchamahabhutas, los grandes elementos son 5, pero hay hasta 16
¿sí? Hay hasta 24 elementos que se tienen en cuenta en Ayurveda, que es los 5 elementos, la mente, el ego, el intelecto, o sea, tienen como todos los aspectos, los 5 órganos de acción, los 5 órganos de movimiento, entonces son hasta 24 también. Pero en realidad, o sea, si hablamos de los elementos más importantes en Ayurveda, son 5 a través de los cuales surgen los demás. Pero está muy bien el aporte. ¿Cuál es la divinidad de los filósofos fundadores de ese pensamiento? Es decir, el éter se conecta con qué idea de la divinidad, y ya vamos a hablar de eso en la filosofía Samkhya. De todas maneras, Ayurveda no solamente se basa en la filosofía Samkhya, hay otros sistemas filosóficos, las Vaisheshika, y hay otros sistemas eh, como que explican el Ayurveda, pero no necesariamente es que las personas que practican Ayurveda tienen una creencia de un religiosa en particular, sino como tienen una teoría de cómo fue el origen de la existencia. Entonces, vamos a hablar un poco de eso ahorita que hablemos de la filosofía Samkhya, pero la idea de la divinidad es como aquello que todo, que existe en todo, que todo lo permea, que es omnisciente, omnipotente, omnisapiente, que está en todo lo que existe. Sí, esa es como la idea de la divinidad, y que en un principio existió de manera inmanifiesta, y cuando surgió el universo empezó a manifestarse a través de estos elementos, y así es como surge. Bueno, era Ángela, yo dije que Didi, eras tú. Ok. Sí, por acá no veo a Didi. Em, ¿Qué es el karma? Karma quiere decir acción. Entonces en Ayurveda y en sánscrito karma es acción. Entonces uno dice, uy, qué karma. Pero como karma, la ley del karma es de la ley de acción y reacción. Como todo suceso, como todo que haces, tiene algún efecto específico, y ese es el karma. Entonces, como es la acción que hace cada uno de estos elementos. Ah, sí, ya nos había respondido Juan Sebastián. Y sí, acá nos ha escrito G. Morari, que se llama Natalia Mora. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? Hablaba de éter, aire, fuego, agua, tierra, alma, mente, tiempo y dirección. Sí, hay varias teorías acerca de los elementos, pero entonces además de esos 9, hay otros que son 24 y 16 también. Patti, bueno, sí, no, está bien. ¿Cuál es la metodología que usaron los primeros médicos ayurveda para sacar esa caracterización de los elementos? Entonces, ahí te recomendaría que miraras la filosofía Vaisheshika, la filosofía Samkhya. Ellos tenían métodos que yo, la verdad, cuando leo un poco de eso, no sé, como que lo paso un poquito por alto, pero en la bibliografía que les mandé está el del doctor Basan Lat, el libro del texto de Ayurveda, creo que ese sí, el primero se los mandé, y él habla de los sistemas filosóficos de los que habla la medicina ayurvédica. Shatdarsan son las 6 filosofías de la vida. Es el Samkhya, el Nyaya, el Vaisheshika, Mimamsa, Yoga y Vedanta. Esos son los 6 sistemas filosóficos que, si ustedes quieren profundizar, de estos quizás los vamos a mencionar, pero yo pienso que pues Ayurveda es algo súper extenso, y pues como que meternos un poco más profundo a esto, si ustedes quieren lo podemos hacer, o pueden como estudiarlo y nos comparten también un poco. Entonces, ellos tienen unos sistemas a través de los cuales observan el universo, y estas filosofías como que hablan de eso. En este momento no tengo tan claro cuál es el Vaisheshika, cuál es el Nyaya, cuál es el Mimamsa, los he leído antes, pero normalmente los paso por altos porque el que más me gusta es el Samkhya. Entonces ahí estamos un poquito sesgados por mí. Entonces, pero por lo menos les digo que existen otros 6 que pueden estudiar también, que son maneras de entender la realidad y el mundo fenoménico.
Entonces, bueno, ahora vamos a continuar, si les parece, o no sé si ustedes quieran hacer algún aporte o alguna pregunta. También recuerden que pueden prender su micrófono si quieren. Yo los dejo en silencio porque se escucha a veces como el sonido y se escucha interferencia, pero siéntanse libres de prender cuando quieran. Bueno, listo. María Ángel, también estás acá, qué chévere. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, pues bueno, ya hablamos de los 5 elementos. Ahora, entonces se dice que los 5 elementos se originan por un flujo inicial. La vibración del sonido. Se dice que a través del espacio empieza a vibrar y se genera el sonido. Y eso da lugar al espacio. El sonido origina el movimiento y con este se origina el tacto. El sonido y el tacto originan el aire. De la fricción del movimiento del aire se genera el calor. Con este la visión. Sonido, tacto y visión generan el fuego. Del calor del fuego deshace y origina la liquidez, generando el gusto. Y de estos anteriores el agua. Pero esto no es como que solamente, esta es la explicación ayurvédica. Hay diferentes textos del Vedanta y de la filosofía. Entonces hay unos Upanishads, está el Charak Samhita, Susruta Samhita, diferentes textos que hablan de cómo surgieron los elementos. Y esta es como una manera también poética y una manera de explicarla, de explicar esa teoría, pero pues no es como que sea la única, ¿sí? Sino que es una manera de decir que lo primero fue el sonido y el espacio, y luego el aire y el tacto, y luego la visión, el fuego, y luego, ¿sí? El agua, y luego la tierra. Y como cada uno de esos sentidos eh, son posibles gracias al surgimiento de cada uno de esos elementos. Entonces se dice un poquito más de eso, el espacio contiene el aire enciende el fuego hace evaporar el agua apaga el fuego y en el espacio se perciben solo sonidos. En el aire se perciben sonidos y se puede percibir el tacto. En el fuego se presiente el sonido, el tacto y la vista. En el agua, el sonido, el tacto, la vista y el gusto. Entonces ahí se dan cuenta que cada uno de los elementos, desde los más sutil hasta el más denso, van conteniendo como estas capacidades sensoriales cada vez más grandes y más profundas. Y la tierra los posee a todos, el sonido, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. Entonces el elemento más denso contiene todas esas capacidades sensoriales. Entonces, hablamos ya de unos gunas, que esas son esas cualidades. Les había dicho que estudiáramos un poco acerca de los 20 gunas, que son las cualidades que existen en los elementos, que ya hablamos, que es como que el éter es sutil, es ligero, es claro, que el aire es móvil, seco, rugoso, también ligero. Y cada uno de los elementos tiene unas cualidades, pero también existen 3 cualidades en el universo que sostienen todo lo que existen, que permiten la transformación de lo que existe y permiten también su creación. Entonces esas 3 cualidades son las triguna, ¿sí? Las 3 gunas son sattva, rayas y tamas, que sattva es como el balance, la luminosidad, el equilibrio, lo que permite que las cosas estén en balance. Rayas es lo que permite que haya transformación, movimiento, actividad. Y tamas es lo que permite que las cosas estén en su lugar. Permite como la inercia, la energía de la inercia, la energía del movimiento y la energía del balance, para decirlo de una manera sencilla. Entonces, estas 3 cualidades, sobre todo, hablan de las cualidades de la mente, ¿sí? Cuando uno profundiza en Ayurveda y la mente, entiende como que tiene que profundizar estas cualidades
Entonces hay alimentos que son más rayásicos, más sádvicos o más tamásicos, que nos generan más inercia o que nos generan más agitación o que nos generan más equilibrio. Entonces estos trigunas son también conceptos súper importantes para tener en cuenta en Ayurveda. Y no son iguales a los doshas. Entonces hay personas que pueden pensar que rayas, que es el movimiento, está siempre relacionado con vata y que tamas, que es la inercia y lo pesado, está más relacionado con kapha y sattva, entonces con pita. No. Los doshas, que vamos a ver más adelante, pueden tener cada uno su estado rayásico, sádvico y tamásico, ¿sí? Porque estas son cualidades que sostienen el universo y cuando los doshas y los elementos están en equilibrio, están sádvicos, cuando están en mucho movimiento están rayásicos y cuando están estancados o estables están tamásicos. Aquí vamos a volver un poco a la filosofía Samkhya. Entonces, es uno de los seis sistemas filosóficos de los Sat Darshan que explican como las teorías del universo en Ayurveda y son la manera de explicar lo fenoménico. Entonces, como les decía, Samkhya habla de Purusha, que es la forma inmanifiesta, es el creador, como no tiene forma, es pasivo, está más allá de los atributos, no tiene ni causa ni efecto, está más allá del espacio y del tiempo, es la conciencia y la existencia pura. Pero de esa inmanifestación, o sea, como esto que lo es todo, pero a la vez no tiene manifestación, surge lo manifiesto, como que por su pregunta, se hace la pregunta a sí mismo de quién soy yo y surge la manifestación que es Prakriti. Entonces, al preguntarse Purusha quién soy, inicia el juego de la creación. El juego de la creación en sánscrito se llama lila. Se dice que esto es un juego de la existencia entre Purusha y Prakriti, entre lo inmanifiesto y lo manifiesto. Entonces, se pregunta quién soy. Y empiezan las múltiples formas. Entonces surge Prakriti, que es la energía creativa, es la acción, es como la fuente de la acción, la manifestación, y es los atributos de la naturaleza. Entonces, lo primero que se manifiesta en forma de Prakriti es el éter, ¿sí? Y antes del éter hay una inteligencia que subyace esto, y esa inteligencia cósmica se llama Mahat. ¿Sí? Mahat es la inteligencia cósmica. Y de la inteligencia cósmica surge el intelecto, que es aquello que se permite discernir. El intelecto surge de la inteligencia cósmica. Entonces, del juego cósmico entre Purusha y Prakriti surge, como les digo, esa inteligencia cósmica. A partir de Mahat surge Buddhi, que es el intelecto, la inteligencia individual. De allí se origina el ego, como eso que nos permite saber quién soy yo, la experiencia del yo soy. Y a partir de Ahamkara, del ego, la percepción de la individualidad, se manifiestan las tres gunas que acabamos de hablar: sattva, rajas y tamas. Entonces, la energía sátvica es la cualidad del balance, de la luminosidad y del despertar. Sí, es como el balance, el equilibrio, pero también lo luminoso. Rayas es la cualidad dinámica y de la transformación, el movimiento. Tamas es la energía potencial, la energía de la inercia, de la estabilidad y de la oscuridad, como lo denso, como lo que es muy estable y también muy oscuro. Se dice que de estas gunas, por ejemplo, de sattva, de la energía del balance, se originan las facultades sensoriales, que son el olfato, la audición, la visión, el gusto y el tacto. Pero también las 5 facultades de acción: el lenguaje, la capacidad de caminar, de procrear, de eliminar, y las capacidades manuales. Y a partir de tamas, de la energía densa, de la energía oscura o de la inercia, surge el sonido, el tacto, la forma, el sabor y el olor. Entonces, como de sattva, las facultades sensoriales.
Y de tamas surgen los sentidos. Y de estos sentidos también se origina, o sea, como que a través de estos sentidos se están originando también los elementos, que hablábamos que el éter está relacionado con el sonido, el aire más con el tacto, el fuego más con la visión, el agua más con el gusto y la tierra con el olor, con el olfato. Entonces es como una manera como a grandes rasgos de describir la filosofía Samkhya. Y Rayas, la energía rayásica de los tres gunas está en la mitad, que es la energía dinámica. Entonces de ella, de esta energía no surge ninguno, pero es lo que permite que todo se manifieste y todo se transforme y todo esté en movimiento. Es la energía que permite el movimiento y la transformación. Bueno, entonces esto para darle una introducción a los doshas, que es un tema apasionante y cada vez como que uno estudia más y más los doshas, se da cuenta de cosas más apasionantes. Entonces, una manera de aprenderse los 5 elementos para aprenderse bien los doshas es aprendérselos desde lo más sutil hacia lo más denso. Se me va. Entonces, el más sutil es el éter, luego el aire, luego el fuego, luego el agua y luego la tierra. Entonces, de los dos más sutiles, que es el espacio y el aire, surge Vata, ¿sí? Es el dosha. Como dosha es aquella cualidad, aquella manifestación, aquella combinación de los elementos que tiene unas cualidades particulares en la mente, en nuestro cuerpo, en las emociones, en lo que existe en el universo, en los seres vivos. Entonces, el aire y el espacio tienen cualidades que pueden estar en los seres vivos y en la materia inorgánica también, en lo orgánico y en lo inorgánico, pero Vata hace parte de la vida. O sea, los doshas hacen parte de lo viviente. Son estas manifestaciones de los 5 elementos en lo vivo. Entonces el espacio y el aire dan lugar a Vata. Y su principal característica es el movimiento. La combinación entre el fuego y el agua dan lugar a Pita. Su principal característica es la transformación. Y entre el agua y la tierra dan lugar a Kapha, que es la protección, pero no solo la protección, sino la cohesividad, esa característica de mantener las cosas en su lugar, de mantener las cosas juntas. Entonces, Vata es responsable del movimiento, Pitta es responsable de la digestión y del metabolismo, de la transformación, y Kapha es responsable de la estructura y de la cohesión. Voy a hacer una pausa aquí para ver si hay preguntas, porque si no se vuelve como un monólogo. Buenas noches, preguntas. Sattva, ¿podemos decir que busca mayor crecimiento o transformar? No es que busque, la energía sátvica es la energía luminosa, es la energía del balance, es la energía como centrada, como la ecuanimidad, la luminosidad. Entonces, como que es una cualidad del universo. Pero sí hay actividades sádvicas, entonces uno puede decir que estoy haciendo algo sádvico porque me lleva a tener más luminosidad, más crecimiento. Puede ser, pero no es como que lo sádvico busque esto, sino que es una cualidad de por sí. Los seres de este planeta estamos en estado tamásico. Pues no, no, en este planeta estamos en rayas, en tamas, en sattva, estamos en transformación todo el tiempo. Si estuviéramos en estado tamásico estaríamos inmóviles y no estaríamos en manifestación. Pero entonces siempre hay diferentes tonalidades como el yin y el yang, ¿no? En la luz también hay un poco de oscuridad y el puntico negro, ¿no? Y en lo oscuro también está la luz. Y entonces en una persona que es muy sátvica, también hay una parte tamásica. Y en una persona muy tamásica también hay una parte sátvica, ¿sí? Y en una cualidad, o sea, como que
tenemos distintas tonalidades y distintas manifestaciones, pero los gunas hacen parte de todo el universo y no podemos decir que estamos solamente en tamas. Pero nos podrías, a ver, dice, eh, sí, pues no sé, es que lo que entendí es que permite nuestra tamas permite nuestra manifestación en lo material. Todas permiten la manifestación, o sea, tamas, la energía tamásica permite que las cosas estén en el lugar que están, como que haya una cierta estabilidad, que la tierra tenga una cierta estabilidad, que las cosas estén en su lugar, como que la energía de la inercia es importante para la existencia, pero estamos en continuo movimiento, en continua transformación. Entonces, también nos movemos entre lo oscuro, entre la oscuridad y la luz, entre el balance y el desequilibrio. Volvemos al balance y volvemos a desequilibrarnos. Entonces, es como una continua transformación. De hecho, hay un mudra, este mudra que se utiliza para meditación. Estos tres dedos representan las tres gunas, estas tres cualidades del universo. Entonces, cuando uno medita, equilibra esas tres gunas, ¿sí? Y es una manera como de balancear esa energía mental del rayas, del tamas, del sattva. Bueno, ¿tienen otras preguntas? ¿Esto está como muy loco o me están siguiendo? ¿Estoy haciendo entender? Cuéntenme. ¿Cómo vamos? Está muy... Pueden escribir y también pueden aportar. Bueno, José dice que bien. José. Alma, levantaste la mano. Vamos muy bien, dice Jesús. Se está entendiendo. Bueno, perfecto. Entonces, pues vamos a ir un poco más hacia los doshas. No sé si Alma quieres decir algo. Sí, yo quería decir algo. Entonces, no sé, lo que he revisado es, o sea, el fin de la filosofía Samkhya es, o sea, Prakruti es toda esa manifestación, ¿cierto? En lo material. O sea, el fin del ser humano, no sé, de la vida es llegar a un nivel de conciencia de Purusha. Es recordar nuestro origen. Entonces, se dice, pues igual esto es una teoría, ¿no? Y no necesariamente, como por estudiar Ayurveda, necesitamos creer en que eso es así, pero pues digamos lo que yo entiendo de la filosofía Samkhya es que Purusha es lo inmanifiesto que se preguntó, ¿quién soy yo? Y entonces la creación misma es una respuesta a esa pregunta original de quién soy yo, ¿sí? Esa pregunta de quién soy, y surgió todo el universo y toda la diversidad y todas las formas, pero en el mundo fenoménico nos perdemos, nos olvidamos que en últimas no somos este cuerpo, no somos este universo, no somos esta característica que tenemos en este momento, mujer, hombre, ingeniero, médico, ¿sí? Somos mucho más que eso, somos Purusha, que estamos escondiendo. Sí, él dice que como que el hombre esconde el alma, el hombre esconde Purusha, esconde eso inicial que surgió al inicio, como, o sea, lo que surgió al inicio y lo que es, lo que existe y que se está manifestando de múltiples maneras todo el tiempo, se está creando y recreando los universos. Entonces, como que el fin último es reconocer quién somos y que somos ese Purusha en múltiples manifestaciones, que la divinidad existe en todo lo que existe y que lo oscuro también hace parte de lo divino. Lo oscuro permite, como ese juego de los opuestos nos permite reconocer lo absoluto, ¿sí? Si hay algo luminoso y hay algo oscuro y hay transformación en el universo, debe haber algún testigo que se está dando cuenta de la transformación. Si hay un cambio, es porque hay algo que se mantiene firme y que puede percibir la naturaleza del cambio. Entonces, los opuestos simplemente nos permiten conectarnos con algo más profundo que yace. Entonces, sí, en últimas la oscuridad también hace parte de la luz.
Rosario, está muy bien, no importa que tienes que salir. Ay, creo que ya se fue. Yo estoy grabando estas sesiones, entonces también cuando no puedan asistir, les voy a facilitar también la grabación. Ah, no, Rosario Delgado. Alicia del Rosario Delgado, que creo que ya se fue. Eh, pero, pero tú sí, Rosario del Río, estás ahí. Bueno, vamos a continuar un poco más y vamos a dar espacio también a la conversación. Entonces, de estos elementos, de lo más sutil a lo más denso, entonces es muy importante que nos aprendamos que lo más sutil a lo más denso, pues ya no lo sabemos, ¿no? Éter, aire, fuego, agua y tierra. Entonces, de los primeros dos, surge el dosha vata, que está compuesto por el aire y el espacio, que su naturaleza es ser frío, seco, móvil, ligero y rugoso. Y aquí me voy a ir un poco a lo poético, es un libro de Pratima Raishur que es muy lindo, que como que define poéticamente los doshas. Entonces dice, imagina el viento que brinda frescura y remueve la humedad. Algunas veces viene en soplos y apenas mueve las hojas de los árboles. Otras veces viene en ráfagas y empuja todo lo que hay en su camino. El viento puede producir música celestial, campanas de cristal o sonidos de huracán. En estos versos podemos ver mucho de lo que ya hemos visto, ¿no? Miren que el viento puede producir música celestial porque el viento ya contiene en sí el sonido, ¿no? El sonido ya puede, a través del viento se puede, gracias al viento también se puede percibir el sonido. Sonidos de huracán, campanas de cristal, empuja todo lo que hay en su camino, o sea que el viento también tiene tacto, ¿no? Si empuja y mueve, entonces a veces viene como muy en soplos y mueve las hojas de los árboles, pero puede ser también una ráfaga. Y esto nos permite entender cuál es la naturaleza de Vata. Vata siempre está en movimiento. La naturaleza de Vata es el movimiento, es la transformación. Y cuando viene con mucha energía, es capaz de crear, de transformar, como de mover las cosas. Un retrato de Pita. El fuego, Pita entonces es los siguientes dos. Acá está el fuego y el agua. Entonces, Pita no solamente es la cualidad de Agni, que es el fuego penetrante, cálido, abrasador, agudo, sino que también es el agua. Entonces es un agua hirviendo, un agua caliente. Es como la naturaleza de Pita, como los jugos gástricos, como las enzimas digestivas. Imagina un fuego ardiente. Su calor es penetrante y estimulante, siempre deshidratante. ¿Recuerdan que decíamos que seca? Y ocasionalmente abrasador. Sus llamas son agudas, feroces y difíciles de controlar. Esto nos permite también imaginarnos cómo es la naturaleza de una persona pita o como el pita que está en nosotros, porque en últimas tenemos los Luisa, tres ¿no dos. se está viendo la presentación? ¿Estás proyectando Ah, la qué buena. presentación? Sí. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias porque sí, Bueno, yo aquí. Y además que se las hice bonita. Se me olvidó compartir. ¿Ahí ya la están viendo? sí, señora. Sí, ahora sí la Bueno, estamos viendo. aquí era lo de Bata. El aire y el espacio, que es frío, seco, móvil y ligero. Aquí pues es lo que les leí, lo que puede producir el aire y el espacio. Luego el fuego y el agua. Ahí está. El fuego ardiente, el calor es penetrante y estimulante, siempre deshidratante, seca y es abrasador. Sus llamas son agudas, feroces y difíciles de controlar. Sus chispas vuelan cuando se enfurece y pocas cosas pueden detener su paso cruel. Cuando una persona pita o como cuando pita está en nosotros, como que no hay quien nos detenga, ¿no? Cuando uno tiene la determinación de hacer lo que quieres hacer o decir lo que tienes que decir o ejecutar, no hay quien lo pare. El fuego es abrasador. Y Kapha, que es los últimos dos elementos, que es el agua y la tierra. Entonces yo siempre me imagino
imagino como el retrato de un lago en calma, que la tierra contiene el agua y el agua se mantiene en calma y es sutil, es muy densa, es muy pesada, es fría por naturaleza, el agua y la tierra son fríos por naturaleza. Entonces el retrato aquí es, piensa en la tierra y toda su variedad de formas. En este planeta en que caminamos, la tierra oscura, fresca, dulce, que nutre los cultivos, la arcilla suave, húmeda, viscosa, suavizada por la mano de un escultor, la montaña vieja, el serpenteante valle del río y la profundidad del océano. Entonces, este es como cuando tenemos esos retratos de los doshas, nos es más fácil entender como estos retratos de las cualidades de los elementos. Entonces, si Kapha contiene el agua y la tierra, que son cualidades más densas, más pesadas, entonces las personas Kapha que tienen más Kapha pueden tener la tendencia a ser más densas, más pesadas. Las enfermedades que vienen por Kapha generan mucosidad, como cohesividad. Recuerdan que el agua y la tierra generan cohesividad, adherencia. Entonces las cualidades de Kapha también son estas. Entonces por eso es también muy lindo como aprenderse bien esos gunas, porque estos gunas nos van a dar mucha información de los elementos. Bueno, aquí hay un poquito más adelante, un poco a la próxima clase. Vata no permanece en un lugar por mucho tiempo. El aire no se puede quedar en un lugar por mucho tiempo, no se queda quieto. Su naturaleza es rápida, sutil, variable y es lo más cercano al éter. Cuando entiendes la naturaleza del viento, puedes apreciar la belleza de Vata. No, me adelanté mucho. Esto no se los quería mostrar todavía. Bueno, yo creo que por ahora vamos a dejar ahí para que podamos asimilar mejor las cosas. Eh, cuéntenme, a ver, vamos a dar uno como vamos a recordar un poco y vamos como a aportar, ¿saben? Entonces, como quiero que me digan cuál es la naturaleza del fuego. ¿Cuáles son las cualidades del fuego? Pero sin los apuntes, lo que les quedó grabado en el corazón y en el intelecto. Caliente, ardiente, brillante, Seco, dice seco. Keila. Ajá. Muy bien. ¿Qué energía tiene el fuego? De las energías como eléctrica, cinética, que hablábamos, mecánica. Acá te va a reiniciar el audio San Jesús, que creo que querías hablar, pero está apagado. Penetrante, ajá, eso también tiene el fuego, exacto. Es la energía eléctrica, ¿no? Es la energía radiante, creo que es. Es que eso de la energía eléctrica radiante y todo no lo dice los textos clásicos de Ayurveda. Lo estaba leyendo en estos días del doctor Vasanlad y es lindo cómo hace como la correlación de energía eléctrica, energía mecánica, energía cinética. Bueno, y que el Luisa, perdona. metabolismo, ¿sí? Luisa, yo tengo una pregunta. Es que quiero como entender muy bien por qué de los 5 elementos llegan las doshas y cómo se definen las doshas para poderlo entender. Entiendo la articulación, pero me falta como esa unión. Bueno, entonces, dosha es aquello, digamos, la definición de dosha es aquello que tiende al desequilibrio. Es como los humores, es una manera de decir, como es la combinación de los elementos que tienen una manifestación en los organismos vivos. Entonces, como que estos elementos están en todo lo que existe, pero en los organismos vivientes tienen unas características específicas y sobre todo como, sí, en los organismos vivos. Entonces, por ejemplo, hay
plantas que son más vata, que son más pita, animales que son más vata por naturaleza o más pita, más kapha, perros, sí, como los diferentes seres de la naturaleza tienen más características de ciertos elementos y tienden naturalmente al desequilibrio porque siempre se están transformando, ¿sí? Entonces están como sometidos a eso y a la decadencia también, ¿no? Como los seres vivos, como que tienen un momento de florecimiento, de crecimiento, pero también un momento de cese. Y entonces ahí es cuando los doshas se manifiestan y eso son los que crean también la enfermedad. Por eso para Ayurveda es muy importante conocer los doshas, porque si recuerdan la definición es aquello que, Ayurveda es aquello que habla de las sustancias que soportan la vida y de cuáles no. Entonces los doshas son esa manifestación de los elementos que pueden soportar la vida, pero también pueden causar enfermedad. Vamos a hablar un poco más de los doshas y de todas las características de los doshas en la siguiente sesión. Hoy quiero como hacer más énfasis en cuáles son los elementos para que podamos construir estos doshas que vienen. Hoy hicimos un poco de aproximación a los doshas, pero vamos a estudiarlo más claramente la próxima sesión. Bueno, ¿qué más? Entonces, ¿cuál es la característica del agua? ¿Cuáles son las cualidades del agua, los gunas? Los gunas del agua. El movimiento. Es móvil, es La fluidez, más que el movimiento, la la fluidez. fluidez. Es Es fría, densa, sí. Humedad, Ajá, fría, sí. es pesada. Sí, es que hay una cosa aquí importante y es los gunas o sea, los gunas son las cualidades y karmas es la capacidad de acción. Entonces, el movimiento sí es como el karma del agua, ¿sí? Es una de las cosas del agua, pero las cualidades de por sí es que es fría, es líquida, es suave, como aceitosa, y densa. Eso es como las cualidades. El movimiento de por sí no es como una cualidad del agua porque si el agua está quieta, ¿sí? No tiene la capacidad. En cambio, el aire sí es como su cualidad, es el movimiento. O sea, el agua puede estar en movimiento si tiene la energía del aire o digamos de la gravedad, pero es como una capacidad que tiene el agua del movimiento, pero no es una cualidad per se. Okay. La precipitación también, ajá, exacto, es suave. Y la tierra, ¿qué características tiene? fría, Sí. pesada, Ujú, densa, ujú. Seca, rugosa. Seca. Ujú. Es gruesa. Sólida, Ujú, sólida. Ajá, así es. ¿Y cuáles son son las capacidades como de los sentidos que contienen la tierra? Las capacidades sensoriales. Todos, nos todas. dice Keila. Ujú, así es. Y del fuego, ¿cuál es la más importante? La Tiene capacidad más sensorial más importante del fuego, la visión, exactamente. La vista, sí, porque aquí es súper chévere porque la Ayurveda, pues no sé, a mí me parece que es muy lógica, ¿no? El fuego es lo que permite, si no hay luz no podemos ver, ¿cierto? Entonces para el fuego lo más importante es la visión. Para la visión lo más importante es el fuego. El éter, perdón, el aire, ¿cuál es el más importante del aire? El tacto. El tacto, ¿sí? Cuando viene el aire es que podemos empezar a percibir. Y para el éter, ¿cuál es?
El Sonido. sonido. El oído. Sí, el sonido. Ajá. Y para el agua. Agua. El gusto. El gusto. Ajá. ¿No les parece eso súper chévere? Porque cuando hay problemas del gusto o de la visión o del olfato, tienen que ver el elemento específico. Y cuando uno va a ver el elemento, va a mirar los doshas que tienen estos elementos. Y entonces ahí es como que se va desatando en la Ayurveda. Entonces vamos a ir muy profundo en cada cosa. Bueno, no tan profundo como esperaba Juan Sebastián, que me corchó en las otras maneras de filosóficas, pero sí vamos a ir y cada uno puede profundizar un poco más, ¿sí? Pero vamos a ir tan profundo para que podamos entender más cómo se surge todo en Ayurveda. Incluso acá me parece súper chévere hacer esto con ustedes porque, claro, uno de estos 5 elementos como que ya se lo sabe y como que ya tiene unas visiones, pero ellos son súper estrictos en aprendérselos cuáles son las gunas específicas porque solo así uno va a poder entender mucho más profundo más adelante. A veces uno se salta esto y le toca volver de nuevo cuando va más avanzado en la enfermedad y en el tratamiento a volver a mirar cuáles son esas cualidades básicas de los elementos. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es la característica más importante de Pita? ¿Cómo cuál es la función de Pita más importante? La La transformación. La transformación, exacto. ¿Y de Kapha? em, ¿La inercia? No. como la unidad. Ujú, La contención, Manejar, La cohesividad, la contención. apoyar, Está muy chévere esa respuesta, la contención. Sí, agua y tierra. Imagínense el agua y la tierra. El agua y la tierra, imagínense una arcilla, ¿no? Como, como que mantiene las cosas en su lugar, genera sostén. Entonces los huesos, las articulaciones, como lo que sostiene el cuerpo está por Kapha, pero Kapha también viene en forma de mucosidad. Entonces, como las mucosas en el cuerpo tienen mucho de Kapha. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero la cohesividad, la unión, la capacidad de mantener en un lugar. ¿Y cuál es la característica principal de Vata? movimiento, ¿Y cuáles son los 2 elementos que contienen a Kapha? Tierra. agua, hoy Y agua. ya, tierra y Y agua, agua. ¿Y de Vata? Aire y éter. espacio. aire y espacio, ¿Y de Pita? Fuego, y agua. agua. Fuego. agua. Bueno, muy bien. Esto parece como ¿qué? Como clase de prekinder. Pero después nos vamos a ir a nivel universitario. Bueno, entonces, pues así van a ser como un poco las sesiones, como que vamos a profundizar, pero sí es muy importante que estudiemos a profundidad como cada una de estas cosas. Si Juan Sebastián, te animas a exponernos la próxima vez estas 6 teorías filosóficas, sería súper chévere. De Listo. Me Vaisheshika, de parece, Mimamsa, me súper, parece. muchas gracias. Está buena Además la que idea. La verdad yo está siempre súper, súper lo interesante. salto, me lo salto cuando sí, entonces es Vaisheshika, Mimamsa, Vedanta, Yoga, bueno, tú las buscas, son los Saddarshan. Saddarshan es como, y yo siempre lo obvio porque eso me da mamera un poco leerlo, me gusta es la Samkhya, pero entonces está chévere no obviar y yo no les puedo, o sea, como que no los puedo sesgar con lo que yo sé, por eso también es chévere que ustedes estudien. Bueno, entonces, muy chévere lo que dijiste, Ángela, porque sí, por ejemplo, acá
habla Basanlat también del alma, o sea, los siguientes elementos después de los 5 elementos habla del alma, de la mente, el tiempo y la dirección, específicamente, exactamente. Entonces, esos son también elementos muy importantes en Ayurveda. Ahorita como vamos a construir los doshas, vamos a hablar la próxima vez también de la mente, del tiempo, de la dirección y de los doshas. Entonces es muy importante que estudiemos cuál es la definición de dosha, de prakriti, ¿sí? Porque prakriti, como vimos, es la naturaleza, pero entonces también es la naturaleza con la que hemos nacido, que puede ser que seamos más agua y más tierra, o más fuego y más aire. Entonces, ¿cuál es la definición de prakriti en Ayurveda? ¿Y cuál es la definición de dosha? Es como, yo les voy a mandar igual por escrito el correo sobre como que es y la bibliografía recomendada para lo que vamos a estudiar, pero ustedes también siéntanse libres de mirar como otras fuentes que encuentren y vamos a profundizar en los doshas la próxima vez. Entonces vamos a mirar cuáles son las cualidades de los doshas, ¿sí? Frío, seco, móvil, pero entonces es como para que se nos guarde en el corazón, porque esas cosas que uno a veces siente como muy aburridos, pues van a ser súper útiles entenderlas mejor. Bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta porque la vez pasada nos hablaste de las 20 gunas, entonces aquí queda Sí. un poco cómo relacionamos esas 20 gunas con las 3 principales, pero adicionalmente con los doshas. Es como porque las gunas, porque las 20 se presentan como pares, entonces son opuestos. Son opuestos, exactamente. Sí, está súper buena la pregunta. O sea, como las 20 gunas, es como lo frío y lo caliente, lo seco y lo viscoso, lo denso, y lo suave, lo estático y lo móvil, lo sutil y lo grueso, lo claro. O sea, esas son como las 20 gunas. Entonces, esto se articula con Ayurveda de una manera muy chévere porque, por ejemplo, eso lo vamos a ver con los doshas. Precisamente eso es lo que vamos a ver la próxima clase, porque el único dosha que es caliente, ¿cuál es? Pita. Y los que son fríos, pues entonces son los que quedan, ¿no? Vata Vata y y kapha. kapha. Pero Vata es un frío seco y kapha es un frío húmedo. Vata es un frío ligero y kapha es un frío denso, ¿sí? Y entonces aquí vamos a empezar a ver cómo esos 20 gunas se articulan en estos elementos y entonces podemos ver, por ejemplo, que una tos seca, por ejemplo, tiene mucho más de, ¿qué elemento? Tos seca. Seca, bata. Vata. Bate y el elemento sería el aire, ¿no? Y Ujú. una tos húmeda, Kapha. Kapha. kapha, pero también bata porque hay tos, ¿no? O sea, es como kapha es esa tos seca. Y también cuando hay enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una artritis reumatoidea que esté en su fase aguda, en que hay inflamación, calor, tumefacción. Entonces, ahí hay un elemento, si hay calor, si está rojo, entonces tiene pita, pero si hay Pita. inflamación, como si está más grueso, como que entonces tiene un poco más de lo denso de kapha, ¿sí? Y si es una articulación, está afectando también a Vata porque es responsable del movimiento. Entonces es súper lindo, por eso es que es tan importante conocer cada uno de estos gunas porque cada enfermedad tiene gunas de los 3 doshas. Entonces, Ayurveda no es solamente como que mi enfermedad es debido solo a Pitta, sino que es debido a los gunas, a ciertos gunas de ciertos doshas. Entonces hay plantas que no solamente son para Vata, Pitta y Kapha, sino que tienen la capacidad de disminuir el calor y las mucosidades
pero sin agravar la liviandad de Vata. ¿Sí, saben? Es como, eso, ahí es cuando viene la importancia de las 20 gunas. Entonces, digamos, habíamos hablado que para esta vez íbamos a mirar las gunas también de los doshas. Y por eso también es súper oportuna tu pregunta, Rosario. Pero tampoco quiero que nos indigestemos con la información, sino que asimilemos primero cuáles son las de los elementos y como que estudiense bien cuáles son estas gunas, estudiémonos y aprendámonos bien estas gunas de cada uno de los 5 elementos, porque así vamos a poder aprendernos las gunas de los doshas y vamos a ir articulando el conocimiento de esta manera. Entonces, y es cierto, es muy lindo porque habíamos hablado de los opuestos en la filosofía Samkhya. Y entonces lo frío y lo seco, lo rugoso y lo suave, lo frío y lo caliente, hacen parte de las cualidades que existen en el universo, y Purusha es aquello que es más allá de esas cualidades. Entonces, o sea, Ayurveda también es una ciencia profundamente como práctica, pero a la vez espiritual. Bueno, Samantha. No sé si los nombres que están ahí son sus propios nombres, porque a veces a uno le prestan el celular o de pronto sí son. Entonces, bueno, muchas gracias por estar acá, por compartir. Y también, pues como es la primera vez que hago un grupo de estudio, entonces yo he dado como algunas clases de Ayurveda y algunas cosas, pero está súper abierto para que ustedes den sus propuestas y también para que ustedes aporten, y vamos a tener como exposiciones la próxima semana. Juan Sebastián nos va a hablar de los Saddarshan, por ejemplo. Los nombres de las filosofías creo que son así: Samkhya, Vaisheshika, Mimamsa. No, pero Samkhya es diferente. Samkhya es con K-H-Y-A. Ay, te escribí a Pau. Pau, también estás ahí. No había visto. Samkhya. Bueno, pero las filosofías se llaman Sad Darshan, y así las encuentras todas como se escriben, Sad Darshan. Bueno, hoy nos demoramos 1 hora y media. Yo creo que es un buen momento, sí, para que no nos saturemos con tanta información. Van a haber días en que nos podemos ver temprano en la mañana, habrá días que también podemos meditar, como un poquito antes, para cuando haya conocimiento más denso. Bueno, entonces que tengan una feliz noche. ¿Les parece bien que sea por correo como les mandé hoy? Creo que Sí. funciona bien, ¿cierto? Y así no nos llenamos de grupos de WhatsApp, pues por ahora. Bueno, que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Luisa, muy amable, muy chévere todo. Bueno, con gusto, Gracias, Luisa. con gusto.